Ayer la actual administración dio a conocer que pues, ya se están estableciendo los escenarios en cuanto a la aprobación del TEMEC, este acuerdo que sustituye al Telecán, que se aprobó el año pasado, bueno, se acordó más bien el año pasado, se tiene que ratificar por el Congreso de los Estados Unidos, luego vino la elección en noviembre, perdió la mayoría Donald Trump y hoy por hoy no hay entendimiento, está pagado el gobierno de los Estados Unidos y eso pues complica las cosas para este acuerdo. Y para hablar de ello está conmigo aquí en el estudio, le agradezco mucho a Carlos Béjar, socio de Holland Knight, este despacho y además especializado en temas de comercio internacional. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. Oye, pues ¿cómo ves la situación? ¿Cuáles son los escenarios que estás viendo para el TEMEC? Y sobre todo, ¿cuál es la implicación? Porque hoy por hoy pues seguimos operando con el Telecán, lo cual no es del todo malo. Pues a mí me sorprende un poco este tema que haya tomado tanto revuelo, la cuestión del shutdown del gobierno estadounidense, del cierre de operaciones, de no tener presupuesto para operar con el Telecán, porque me parece que todavía queda tiempo para poder aprobarlo. Entonces a mí sí me ha sorprendido cómo ha tomado vuelo esto. Yo creo que la razón por la que esto ocurrió es además por el tema de que se ha vinculado el Telecán con el tema del muro. Claro. Recuerdas que había habido unas declaraciones del presidente Trump diciendo que México iba a pagar por el muro y luego han ido transformándose y después decían que a través del tratado es que íbamos a pagar por el muro y salieron en México los negociadores diciendo eso no es así efectivamente porque no hay disposición como tal en el tratado. Es un tratado como el Telecán de libre comercio que no tiene esas disposiciones. Y luego se transformó eso en, no, pero en la forma en la que lo negoció Estados Unidos le va a representar tales ganancias que de ahí es donde Estados Unidos va a obtener el dinero para la construcción del muro. Si esto fuera así, pues entonces lo que más convendría es que se aprobara rápido el Telecán. Claro. Y entonces ya tuviera el dinero para el muro, que no sé cuánto tiempo va a juntar con... Ahora, existe la posibilidad, porque Jesús Seade hace unos días en el encuentro de embajadores y cónsules, pues decía, tenemos que hacer un esfuerzo, obviamente la actual administración, la nueva administración, junto con el sector privado, para hacer un cabildeo fuerte del lado demócrata. ¿Ves que realmente del lado demócrata pudieran, en el afán de no darle una victoria política a Donald Trump, complicar la aprobación? Pues lo que ha dicho el presidente Trump también es, y los republicanos lo apoyan, es si tú no apruebas el tratado como lo presenté, pues lo denuncio. Claro. Entonces yo creo que ahí la ecuación se favorece a Trump. Exacto, y además sería poco aceptable, ¿no?, para muchos de los votantes demócratas que adoptaran una postura de esa naturaleza, ¿no? Porque Claro. al final muchos intereses de negocio serían afectados. Yo creo que así como día con día el tema del shutdown le está perjudicando más a Estados Unidos, incluso a Trump. Incluso ya ha habido ahí republicanos que se están manifestando ya en contra del bloque que lo apoyaba. Lo mismo pasaría con el tema del Telecán. O sea, es muy difícil que también los demócratas digan, pues denúncialo. Y además las peticiones que yo he escuchado de los demócratas que están relacionadas con el tema laboral y ambiental me parecen injustificadas. Si tú lees el nuevo tratado en el tema laboral y en el tema ambiental, es mucho más agresivo que lo que tenemos actualmente. Creo que una de las preocupaciones era el tema de las reformas que tiene que llevar a cabo México, pero pues las están llevando a cabo, las iniciativas ahí están. Lo que no es que no han empatado con los tiempos, y además tenemos un cambio de administración, entonces es entendible, pero creo que la agenda laboral para México sigue siendo incluso ir más allá de lo que tienen en el tratado, como los recientes anuncios no tienen nada que ver con el tratado y de alguna forma van más allá de lo que nos comprometimos. Ahora, ¿cuál es el escenario? Si, como lo ha anticipado Jesús Seade o se llega a complicar, ¿es grave que este año no se apruebe y ocurriese en 2020? Pues mientras sigue en vigor el Telecán no tendrá por qué ser grave. El tema es si alcanzan los tiempos para que entre en vigor en el 2020, que esa es la idea original. Exacto. El tratado no tiene una fecha de entrada en vigor. Entonces también por eso no habría una presión como tal, de decir, ay, el tratado acordamos que sea en tal fecha. Pero sí hay disposiciones que parecen inferir que todo está programado para que entre en el 2020. Oye, un tema diferenciado, pero ya no he sabido nada de la sección 232 referido a los vehículos, como que se ha olvidado, ¿no? Es decir, teóricamente el Departamento de Comercio de Estados Unidos iba a llegar a una determinación. Según yo, uno de los plazos era en diciembre, luego lo extendieron un poco más, pero ya no está en la agenda el día de hoy. Sí, bueno, yo creo que sí sigue estando en la agenda, lo que pasa es que no ha habido mucha información y ahorita con este tema pues viene a tomar más relevancia que el tema de la 232, pero sigue estando sobre la mesa y además es una pregunta muy importante para México por el tema de autos que sí se pactó algo en el tratado. Exacto. Y por el tema del acero que actualmente seguimos sufriendo las consecuencias de estas medidas que deberían de eximirnos de ellas. Eso es más o menos lo que se tenía planteado y sé que se estaban dando negociaciones para ello.
pero pues ahorita ya el USTR, que es la entidad, y el Departamento de Comercio, en fin, los encargados de esta negociación, pues ya los están mandando al retiro voluntario en lo que vuelve a restablecerse el presupuesto estadounidense. Claro, y por otro lado, además importante que hoy las baterías del USTR de Robert Lighthizer, que lo encabeza, están centradas en China, que es un plato muy amplio de comer, es decir, seguramente están digiriendo ese pequeño pedazo que es bastante importante, ¿no? Claro, la gente que se queda trabajando va a ser la indispensable para mantener los temas más sensibles. Entonces, seguramente ahorita la gente que queda en USTR se va a enfocar en China, y entiendo que en los nuevos acuerdos y en enforcement también, ¿no? En el cumplimiento de las obligaciones, que a ver qué es lo que hace Estados Unidos, porque sí tiene varios casos activos. Claro. Por otro lado, preguntarte, Carlos, ¿en qué va el WTO, la Organización Mundial del Comercio? Porque había una serie de jueces que se tenían que renovar, Estados Unidos no los renovaba, estaba bajo mucha presión y mucha chamba. ¿Qué tenemos en el frente de la Organización Mundial del Comercio? ¿Sigue debilitándose o ya se ven visos de que pudiese tener alguna...? Pues hasta ahora yo no he escuchado una propuesta formal de cómo va a resolverse el tema de la OMC. Y pues la noticia que venga va a ser ahora sí que como bombo y platillo, si es una resolución favorable para que el órgano de apelación continúe, y si no, pues yo creo que es una carta de función de ya prácticamente del OMC, porque lo único que la mantiene activa realmente es el tema de la solución de diferencias. No hay negociaciones ahorita actualmente en la OMC para unas nuevas rondas, tampoco los exámenes, digamos, comerciales de los países tienen un impacto serio sobre las economías de estos países, y el único tema que quedaba era la solución de diferencias. Ya de por sí se tardaban mucho en resolver los casos, sí. Pero ahora sin una apelación de estos procedimientos jurídicos, pues todas esas disputas van a quedarse en el limbo, y seguramente eso generará otro tipo de reacciones bilaterales que van a hacer del universo o de las reglas del comercio un galimatías. Ahora, desde la óptica de las empresas mexicanas, que tú estás muy en contacto, obviamente sin hablar de particulares, ¿cómo se percibe el panorama en función del comercio internacional mexicano? Es decir, ¿hay controversias? ¿Están tranquilos? ¿Hay certeza? Porque desde que platicábamos el año pasado y antepasado, pues sí que había momentos de mucha incertidumbre en donde no sabía qué iba a pasar. ¿Hoy cómo está el panorama? Yo creo que sigue habiendo cierta incertidumbre en México, pero sobre todo por el cambio de administración. Yo creo que estos contextos, estos temas de la OMC y el Telecan ya los tenían muy analizados, sabían más o menos cómo van a aterrizar. Ahorita es más bien definir cuál es la política exterior. Entiendo o escuché que va a seguir siendo una política de apertura, de negociar más tratados, aunque por otro lado se dio este mensaje oficial de que ya nuestra política no era de libre comercio. Habría que definir a qué se refieren con este tema de que no va a ser una economía de libre comercio. Esto va vinculado necesariamente de alguna forma con los tratados. Entonces, a lo mejor es un en el sentido del comercio justo, de beneficiar a los que producen de manera orgánica, un comercio justo en el sentido de cumplir con las reglas. Yo creo que México puede volverse más agresivo, puede ponerse más estricto con investigaciones antidumping, puede utilizar las flexibilidades que tienen estos instrumentos para dar subsidios. Hay herramientas que no hemos realmente utilizado sin necesariamente llegar a considerarnos proteccionistas. Carlos, siempre un gusto. Gracias por estar aquí. Igualmente, muchas gracias. Vamos a